Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. En Colombia, a las 12 del día, 4 minutos. Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Hablamos de economía porque por primera vez desde que se lleva el registro, el desempleo para las mujeres está por debajo del 10%, según las cifras que reveló en las últimas horas el DANE. Marcela Peña. Así es, 9,6%, la primera vez desde que se lleva el registro en que las mujeres colombianas tienen un desempleo que está en un solo dígito. Históricamente, el desempleo para las mujeres ha sido más elevado que el desempleo para los hombres, y aunque la brecha de género se ha reducido en los próximos años, todavía es más difícil para ellas que para ellos encontrar oportunidades de trabajo. Sin embargo, las ha habido y mucho en el último año. La directora del DANE es Piedad Urdinola. Veíamos a lo largo de la rueda de prensa explicado principalmente por el aumento de las mujeres ocupadas en las ramas de la administración pública y defensa, educación y atención en la salud humana, más 236.000 mujeres que estuvieron allí ocupadas, la mayoría de ellas formales, la mayoría de ellas en 13 ciudades o áreas metropolitanas. Según los cálculos del DANE, en el último año, 3 de cada 4 nuevos empleos en el país fueron para las mujeres. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que previo a la celebración de Halloween destruyó más de 270 kilos de dulces y bebidas que tenían alteraciones en el rótulo y contaban con documentación sanitaria al día. Nicolás Rodríguez. Lina, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. 116 operativos se realizaron entre el 1 y el 29 de octubre de este año y se verificó 32.622 kilogramos de alimentos. La Secretaría de Salud de Bogotá confirma que se destruyeron 273 kilos de dulces, chocolates y caramelos y 277 litros de refrescos por presentar inconsistencias en el rotulado y también alteraciones en su composición. Sin embargo, también se confirmó que se hizo la inspección de 33.677 litros de bebidas alcohólicas en 62 operativos, de los cuales se decomisaron 209 litros que aparentemente era licor adulterado. Asimismo, elementos como para los que prefieren colocarse disfraces con lentes de contacto, tengan mucho cuidado porque la Secretaría de Salud encontró más o menos unas 774 inconsistencias en estos lentes de contacto y además en 130 productos cosméticos. Sobre esto detalló Diana Walteros, quien es la subdirectora de Vigilancia en Salud Pública. Niños abandonados, no los perdamos de vista. Por ningún motivo se debe manipular ningún tipo de artefacto pirotécnico. Desde la Secretaría de Salud hemos venido haciendo operativos en este último mes para garantizar que los dulces y las bebidas que se recogen en esta época sean inocuas. Lina Eslobodan, también las recomendaciones que entregan desde la Secretaría de Salud es evitar comprar el licor en sitios no adulterados, también a cuidar muy bien de las mascotas, que recordemos algunas personas que van a salir esta noche a pedir dulces las incluyan en ese paseo familiar, y asimismo estar muy pendiente de los niños en las calles de Bogotá. 12:07 minutos, gracias a Nicolás por las recomendaciones. Entre tanto, la muerte de una joven de 23 años en un bar de Cali, en medio de un reto de consumo de licor, despertó el debate sobre hasta dónde estos hechos son responsabilidad individual o responsabilidad de esos establecimientos comerciales. Cristian Correa. ¿Quién debe responder por la muerte de la joven tras el reto de tragos en Cali? La joven participaba en una celebración con amigos cuando aceptó un reto que ofrecía un premio de 1,5 millones de pesos a quien lograra beber varias dosis de licor en tiempos cada vez más cortos. 3 shots en 5 segundos, una cerveza sin parar y 13 segundos de aguardiente sin derramar una gota. Minutos después, la mujer empezó a vomitar, se desplomó y sufrió una broncoaspiración. Tardó 17 minutos en llegar a un centro asistencial donde ingresó sin signos vitales, según expresaron sus familiares. Su padre relató que el establecimiento no contaba con ambulancia ni personal médico ni protocolos de emergencia, pese a que promovía retos que implicaban un riesgo evidente. Para el abogado penalista José Moreno Caballero, este no es un accidente fortuito, sino una consecuencia directa de la negligencia y de la imprudencia. En su análisis, el caso podría configurarse como un homicidio culposo. El artículo 109 del Código Penal colombiano establece, y es claro, el que por culpa cause la muerte a otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses de prisión. La Corte Suprema de Justicia ha dicho en la sentencia SP 1863 de 2019 que no se necesita infringir un reglamento para ser culpable. Basta con crear un riesgo previsible y evitable.
Este caso deja al descubierto una falla recurrente en la cultura del entretenimiento, según lo que explican los expertos. La delgada línea entre el negocio y la vida. La pregunta que queda abierta es ¿quién debe responder? ¿El dueño del bar, los organizadores del reto o las autoridades que permiten estos escenarios? Mientras tanto, una familia llora a su hija y exige justicia para que la tragedia no se repita. Gracias, Cristian. Y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo confirmó que Colombia envió apoyo humanitario a Jamaica tras el paso del huracán Melissa. Desde Cartagena zarparon 2 buques con 22 toneladas de insumos destinados a las comunidades afectadas. Jessica Gutiérrez. Colombia envió apoyo humanitario a Jamaica tras el paso del huracán Melissa. Desde el puerto de Cartagena zarparon 2 buques con 22 toneladas de ayuda que incluyen 1.100 kits de alimentos, 1.100 kits también de aseo personal y 2.800 juegos de sábanas y toldillos. La operación fue coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y la Armada Nacional. Esto bajo la dirección de Carlos Carrillo y el contraalmirante Carlos Hernando Oramas. Los insumos viajan a bordo de buques jamaiquinos que se resguardaron en Cartagena durante el paso del huracán, lo que permitió establecer un canal logístico para su envío. Y un juez de Bogotá falló una tutela interpuesta por la familia del exmagistrado Mauricio Gaona, en la que alegó vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la memoria de su padre, el magistrado Manuel Gaona Cruz, en la película Noviembre sobre la retoma al Palacio de Justicia. A propósito de esta noticia, el presidente Gustavo Petro a esta hora en Twitter dice que esto es una censura y reconoce que no ha visto la película. Kalila Peña. El Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá falló una tutela interpuesta por la familia del magistrado Gaona, en la que alegó vulneración a los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la memoria de su padre. En la decisión, el despacho consideró que la obra vulneró el derecho a la verdad histórica al atribuirle al magistrado características y frases sin sustento probatorio. Esto dijo Juliana Gaona. Lo digo con toda claridad. En este fallo no hay censura. La decisión judicial no cercena la libertad artística ni la libertad de expresión. Lo que hace es proteger la memoria, la verdad y los derechos más básicos de una persona que entregó su vida para defender a su país. El juez ordenó que la película y todas sus piezas promocionales incluyan un aviso indicando que se trata de una ficción basada en hechos reales y que cualquier semejanza con personas reales no implica afirmación histórica. Además, dispuso eliminar la frase, abro comillas, ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas, cierro comillas, por considerarla una afirmación lesiva y carente de respaldo judicial. También prohibió el uso del nombre y rasgos del magistrado en contextos que sugieran vínculos con el M-19. Por su parte, la productora Burning SAS defendió la obra como un ejercicio legítimo de libertad artística y negó haber vulnerado derechos. Afirmó que el personaje mencionado no representa de manera biográfica al magistrado Gaona, sino que constituye una figura ficcional dentro de un relato inspirado en hechos reales. Gracias, Kalila Peña. 12:12. Zozobra en Andes, Antioquia. Fuera del aumento de las muertes violentas, las autoridades locales confirmaron que en las veredas los pobladores deben pedir permiso para transitar y que no les permiten usar casco cuando van en motocicleta. La policía anunció aumento del pie de fuerza. Danilo Arias. El 2025 ha sido el año más violento que ha registrado el municipio de Andes en el suroeste de Antioquia, con un aumento superior al 300% comparado con el periodo anterior. Cerca de 60 homicidios y una consecuencia fatal. Las bóvedas del cementerio local ya no son suficientes, pero la problemática de la violencia no queda ahí, con una presencia de varios grupos al margen de la ley que se disputan el territorio, sino que también ahora los campesinos en algunas veredas deben pedir autorización para transitar e incluso les prohíben usar casco cuando van en motocicleta. Así lo confirmó el alcalde de esta localidad, Germán Vélez. Una zona donde le prohibieron usar casco a la población rural, que tiene que ir con los vidrios abajo. Todo eso está de la mano de las autoridades. Existe esa información en algunas veredas donde tienen que pedir permiso a algunas personas para poderse desplazar. Según explicó el mandatario, los hechos están relacionados con la presencia de grupos armados ilegales que operan en sectores de difícil acceso, motivo por el que celebró la llegada de más uniformados al territorio. En medio de esta situación, el mandatario destacó el trabajo conjunto con la policía y el ejército, con quienes realizan consejos de seguridad permanentes y operativos en diferentes puntos del territorio. Y seguimos hablando de noticias de orden público, porque en las últimas horas fue asesinado otro líder social en el Valle del Cauca. Los hechos ocurrieron en Palmira. Estefanía Toledo.
En las últimas horas fue asesinado Guillermo Velasco, un reconocido líder campesino de la zona rural de Palmira, quien apoyaba a los pequeños productores y agricultores en el corregimiento de Tenjo. Además, trabajó para lograr la garantía del servicio de agua potable en esta zona del municipio. Velasco fue sorprendido por sujetos armados que llegaron hasta su finca, lo obligaron a irse con ellos y lo atacaron a disparos. Leonardo González, director de Indepaz. Guillermo Velasco fue fundador de la Asociación Agropecuaria, desde donde impulsó proyectos de agricultura comunitaria, defensa del territorio y soberanía alimentaria, y además se desempeñaba como vicepresidente del Acueducto del Socorro y miembro activo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La María, donde lideró procesos de organización campesina y defensa del agua como bien común. Cabe señalar que en reiteradas ocasiones se han emitido alertas por la presencia de grupos armados ilegales en la zona rural de Palmira, especialmente en este corregimiento, una situación que sigue poniendo en riesgo la vida de la comunidad. Gracias, Stephanie. Y en otras noticias, el más reciente informe de una ONG en norte de Santander revela que se están disparando los casos de secuestro en la zona de frontera. Solo el año anterior, la cifra creció un 20%. Richard Quiñones. Alrededor de 141 personas han desaparecido en la zona de frontera entre norte de Santander y el estado Táchira o incluso el estado Zulia. Nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Blue Radio Enrique Pertús, quien es defensor de derechos humanos en norte de Santander. Bienvenido a este espacio y cuéntenos, doctor, exactamente cómo está dividido cada una de estas desapariciones, porque entiendo que hay municipios en donde hay más desapariciones que otros. Bienvenido. Sí, efectivamente, el delito de la desaparición forzada en el departamento norte de Santander y especialmente en la frontera es un delito que está muy invisibilizado, que los organismos de las diferentes autoridades no asumen esta responsabilidad. Estamos ocupando uno de los primeros lugares a nivel nacional en desaparición forzada. En el año 2024 fueron desaparecidas 154 personas y de esas 154 personas, 141 desaparecieron en el área de frontera. Cúcuta 108, Villarrosario 19, Los Patios 8, el Zulia 3 y Tibú 3. Una cifra bastante elevada frente a las cuales hasta ahora las autoridades no dan respuesta de cómo se desarrolla el proceso de desaparición forzada en esta zona de frontera. Regularmente, ¿cuáles hipótesis manejan? ¿Por qué desaparecen estas personas o a qué está asociada estas desapariciones? Estas desapariciones están asociadas a trata de personas, tráfico de órganos, los liderazgos de los líderes sociales, defensores de derechos humanos comunales, pero también en lo que tiene que ver con el delito de reclutamiento forzado. Son 4 líneas que generan este tipo de desaparición forzada. Por ahora, fundaciones, organizaciones y observatorios de violencia le piden a las autoridades acelerar las investigaciones frente a estos casos. La noticia internacional. En el mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a bordo del Air Force One rumbo a su casa de Mar-a-Lago, esto es en el estado de la Florida, que no está planeando ataques a Venezuela. Caracas teme que el gran despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tenga como objetivo derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. No, categórico, corto, contundente. Así respondió Trump cuando un periodista le hizo la pregunta sobre si pensaba en ataques de este tipo. Esta respuesta de Trump llega luego que el Wall Street Journal y el Miami Herald publicaran que las Fuerzas Armadas norteamericanas han identificado ya objetivos militares dentro de Venezuela para ser bombardeados, ya que son usados para el narcotráfico. Algunos de los objetivos son aeropuertos y puertos militares. De otra parte, según el Washington Post, el régimen de Maduro... La noticia deportiva llega desde Doha, la capital de Qatar, porque a esta hora la selección colombiana de fútbol sub-17 masculina hace su primer trabajo aquí en la capital catarí. Arribó anoche, en la madrugada, a eso de las 2 de la mañana, estaba el combinado patrio saliendo del aeropuerto internacional Hamad de Doha, dirigiéndose a su hotel de concentración. A esta hora hace trabajos regenerativos, está haciendo un trabajo de recuperación, pues el viaje fue largo, más de 24 horas estuvieron viajando, hicieron escala en Panamá, después en Estambul y de ahí vinieron a Qatar. Por eso hoy fue un día suave para los 21 convocados, dirigidos por el profesor Freddy Hurtado. Ya mañana será el primer entrenamiento en campo, pensando en el primer rival en Alemania, que será el próximo martes, partido a las 9:45 de la mañana. Las principales tendencias en redes sociales.
A esta hora sigue siendo tendencia a María José Ardila, la joven que perdió la vida en Cali luego de haber accedido a un peligroso reto de consumo de diferentes tipos de licor en poco tiempo. Sus videos han circulado masivamente en redes sociales. En las últimas horas, su padre denunció negligencia por parte del bar en el que la joven accedió al peligroso juego. Las autoridades han hecho un llamado especial a tener cuidado y no intentar estas actividades que pueden resultar en fatalidad. Estas y más tendencias en bluradio.com. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.